sí. Sí, está bien. Buenos días, mis hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Amén, aleluya. Quisiera empezar con abrir nuestras Biblias al Salmo 133. Cuando lo tengan, digan amén. Salmo 133. Es un capítulo cortito y amén. A leerlo en su entirety. Amén. Dice: mirad cuán buen y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Aleluya, Señor. El primer capítulo me llama mucho la atención porque dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y yo me gozo con todos ustedes que pueden estar esta mañana con nosotros. Amén. Quisiera pedir al pastor Horta si él nos lleva en oración para que todo lo que hagamos hoy, ¿verdad?, sea de agrado al Señor. Sí, Señor. Porque el Señor es nuestro Padre Celestial, que nos ama. Y Señor, aquí estamos en la casa, que es la casa de Dios, porque aquí venimos a adorarte Sí, Señor. y aprender las cosas buenas que tú nos quieres enseñar y que bien por medio de los cristianos de Dios. Sí, Señor. Por todos los que están aquí, para que aprender la palabra de Dios. Te pido tu bendición siempre en este lugar, Señor, en esta iglesia. Que siempre sea una iglesia que te glorifica y te gusta a ti. No nomás aquí dentro de este lugar, pero en cualquier lugar que estemos. Cuando salgamos para afuera, Señor, andamos mandados, estamos en la casa. Cualquier cosa que siempre te gusta a ti. Porque somos de iglesia verdadera y espectacular. Bendice este tiempo, la vida de antes, y bendice a tus siervos que puedan traer todo en la gloria y por tu nombre. Que sea para la honra y la gloria tuya siempre. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Qué hermosa palabra compartía con nosotros Paulina. Qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Podemos ver que hasta en los niños hay gozo en esta mañana. Están un poco nerviosos. Hoy vamos a hacer una presentación y yo creo que es eso. Están un poquito nerviosos porque si se dan cuenta, hoy tenemos una baterista muy pequeñita. Aquí Perla va a estar con nosotros el día de hoy. Estamos tratando de levantar un grupo joven, un grupo de adoradores, y vamos a hacerlo con todo nuestro corazón. Más adelantito les voy a presentar otra nueva integrante. Amén. Vamos a empezar con este hermoso canto: tu pueblo dice gracias. Pero antes de compartir este canto, yo quiero dar gracias a Dios. Yo quiero dar gracias a Dios porque hace ya casi 7 meses que continuamos con este ministerio de Pizza, un nuevo comienzo. Y estamos bien contentos porque el Señor ha estado haciendo bastantes cosas en nuestras vidas, pero no ha sido fácil. Los pastores que están aquí presentes no me dejarán mentir. Es difícil el caminar pastoral, es difícil, pero es gratificante, porque hay muchas bendiciones y siempre podemos ver la mano de nuestro Dios en nuestro caminar. Y desde hace 4 meses a nosotros nos pusieron un stop y nos dijeron: ustedes no pueden continuar con ese ministerio, ustedes no están acreditados como pastores para esa congregación, ni de discípulos de Cristo ni de la obra hispana. Y bueno, si les soy honesto, sí me entristecí un poco en ese momento, pero yo le decía: Señor, el llamado me lo diste tú. Yo voy a seguir con este ministerio con respaldo o sin respaldo. Lo único que necesito es que tú estés conmigo. Amén. Y el Señor me decía: enfócate en el alimento espiritual.
déjame me daba una cita muy hermosa que está en el Salmo 46, verso 10, dice, estad quieto y conoced que yo soy Dios, que seré exaltado en todas las naciones. Y en obediencia, curioso que hoy hablábamos de la obediencia en el discipulado, y en obediencia me mantuve firme, trabajando en la obra del Señor, como lo he seguido haciendo hasta ahorita, juntamente con mi esposa y con toda esta amada congregación. Bueno, hace 4 días recibimos una llamada y me dijeron, revisa tu correo electrónico. Y para la honra y gloria de Dios, recibimos la documentación oficial, la carta que viene de Discípulos de Cristo, donde nos ponen como pastores titulares de PIXA, un nuevo comienzo, a mi amada esposa y a su servidor. ¡Aleluya! Así es que, si antes teníamos gozo por este ministerio, hoy por hoy es doblemente gozoso, porque podemos ver que nada se mueve sin la voluntad del Señor. Y yo sé que el Señor tiene preparadas muchas cosas para este ministerio. Yo sé que el edificio viene pronto y no me sorprendería si fuese hasta el mismo edificio, porque el Señor tiene poder de hacer las cosas. Él tiene poder para hacer y poner a quien a Él le plazca. Tan es así que bueno, ya tenemos todo el inmobiliario listo, que ya fue donado, ya lo tenemos todo en casa. Estaba esperando el lugar donde nos vamos a mover. I want to also mention that the status of the previous congregation was maintained. Nosotros mantenemos el legado de PIXA, un nuevo comienzo, es decir, que esta congregación sigue teniendo más de 122 años de que se originó. Seguimos teniendo el mismo número ID, seguimos teniendo todo lo legal de PIXA anterior, lo seguimos teniendo nosotros. Aleluya. It was very important for us because it also maintains for the Hispanic community is very Es important. muy importante para la obra hispana mantenerse con este nombre, y era lo que el Señor nos estaba llamando a hacer. El Señor me decía a mí cuando me llamó, yo le decía, Señor, pero si no hay ningún edificio, ¿dónde te vamos a adorar? Y el Señor me decía, no se trata del edificio, se trata de la gente. Yes. Y la gente ha estado regresando. A veces algunos no pueden asistir cada 8 días, pero hemos estado viendo cuánta gente ha estado viniendo a este hermoso lugar y estamos contentos. Estamos contentos, nada nos va a parar de seguir alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor. Y estamos gozosos, y por eso esta alabanza que vamos a empezar dice, tu pueblo dice gracias. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Inagotable, inagotable,
Amén. por su pueblo. Hermanos, I would like to share something Paulina can translate for me. And this is why I messed up at the end of the song, because while I'm singing, Me equivoqué al final de canción porque estoy cantando. I start, like, God is speaking to me and I start thinking about different things. Dios me habla y estoy pensando en diferentes cosas. And I'm so sorry, but I prayed the wrong note. Yeah, lo siento. Disculpa. But I was thinking this next song, El Gran Yo Soy, Estaba pensando este canto de Grande Soy, de Oh. Great I Am. The Great I Am. I was thinking about the spiritual warfare that we go through as Christians. Estaba pensando en la batalla espiritual que nosotros pasamos como cristianos. We have the victory. Nosotros tenemos la victoria. And I was thinking about our dear Pastora Daisy Lopez. Estaba Aleluya. pensando en nuestra querida pastora Daisy López. And some of you might not know, but she's in the hospital right now. Que algunos no saben, pero ella está en el hospital ahora. She has been having a hard time breathing, but now her breathing has gotten better. Había tenido problemas con su respiración y ahora está un She poco doesn't mejor. have COVID, No tiene COVID, but her heart is weak. pero su corazón está débil. But I don't know what the will of God is in this situation, No sabemos qué es la voluntad de Dios en esta but I know He situación, will work it out for good. pero sabemos que Dios trabajará Aleluya. algo bueno, That He will receive the glory either way, que Él va a recibir la gloria de cualquier manera. and that we look at things in the physical as impossible. Nosotros vemos las cosas en físico como algo posible, But God is the God of possibility. pero Dios es Dios de imposibilidad. And it says in this song that the demons, in the mention of the name, flee. Aquí dice este canto que el mencionar el nombre del Rey de Reyes, el diablo, los demonios huyen. And I remember Pastora Daisy telling me about a time when she became very sick. Recuerdo hermana Daisy que me contó en un tiempo que ella se encontraba muy Many years ago. enferma, muchos años. And it just came upon her, but you know what? She got healed. Esa enfermedad llegó a ella, pero ella sanó. And I just feel that we need to remember always that even though things in the natural are a certain way, Nosotros debemos recordar siempre que aunque las cosas sean de una manera natural, God has the final word. Aleluya. Dios tiene He is la the great I am. Él es el gran yo soy. Aleluya. And so we just want to, sing this song with the understanding that to remember our God is the great I am. Aleluya. Vamos a cantar este himno para siempre recordar que Dios es el And gran we yo have soy. authority over sickness and disease Tenemos autoridad sobre in the name of enfermedades, Jesus. en el nombre de Jesús. Amen. Hallelujah. He
a nuestro Señor, a ese gran yo soy, aleluya, amén, gloria sea a nuestro Señor. Aunque a veces nuestras fuerzas se debilitan, aunque a veces nuestras fuerzas se cansan, este canto ha sido de mucha dedicación a nuestras vidas, en mi vida en lo particular, porque a veces cuando ya siento que mi fuerza se ha ido, es que el Señor me trae esa unción de parte de Él y puedo levantar mis manos aunque ya no tenga yo fuerzas, puedo levantar mis manos aunque tenga 1000 problemas enfrente de mí. Y esto es lo que habla esta hermosa alabanza. Vamos a tratar de interpretarla en inglés, ya que no hay versión en inglés, pero esta la traduje yo al inglés. Vamos a ver cómo el Señor nos ayuda para sacarla adelante. Aleluya.
ore por los diezmos y las ofrendas. Y antes de que Maritza ore por los diezmos y las ofrendas, voy a invitar a Sharali que pase aquí al frente, que tome su bajo. Y miren, tenemos un nuevo elemento en el grupo de alabanza, grupo de jóvenes que le hemos titulado Nueva Generación de Jesús, que va a ser nuestra futura bajista, Sharali. Perla va a ser nuestra futura baterista. Y estamos orando porque también hay otra persona que se va a unir con nosotros, John, que se va a unir en la voz, va a estar aquí también cantando con Nueva Generación de Jesús. Estamos, y también Efraín en el tamborín, sí, cierto, perdón, Efraín, y Efraín que también va a estar ahí con nosotros. Estamos preparando esta agrupación porque queremos presentarnos allá en junio en Corpus Christi, en un evento que hay para adoradores, y vamos a preparar esta agrupación para que nos represente allá en Corpus Christi. Amén. Vamos a venir con Maritza para que oremos por los diezmos y las ofrendas. Ahí está el micrófono al frente si quieres utilizarlo, Maritza. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias porque tu presencia está aquí, Señor. Porque la hemos podido sentir, Padre. Por la bendición de este nuevo día, Señor. Ahora, Dios mío, vamos a honrarte con lo que tú nos has dado, Dios mío, Padre. Como lo dice tu palabra, Dios mío, trae los diezmos al alfolí. Y sabiendo, Dios mío, que tus promesas son fieles y verdaderas, creemos, Señor, que tú eres el multiplicador de nuestros bienes, Padre. Súplele, Dios mío, Padre, a aquellos que no tienen, Señor. Sé con cada uno en su vivienda, Señor. Por esos beneficios sociales, Señor, de las casas, Padre. Mira la corriente, Dios mío, como la está subiendo la energía, el precio. Yo te pido, Señor, que tú tomes el control de la factura, Dios mío, de las casas de cada uno de los hermanos aquí representados. Señor, Padre, sé con ellos, Dios mío. No permitas que el diablo se meta a robarles, Señor, porque es tu promesa para nosotros defendernos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendice, Dios mío, para que va a ser recogida y que sea multiplicada para tu obra. En el nombre de Cristo. Amén. Aleluya. Este primer canto es muy significativo para la pastora y para mí, porque fue el primer canto que entonamos juntos, ella en español. Fue el primer canto que entonó juntamente conmigo en español, y por ello me di a la tarea de traducirlo al inglés porque quería que mi esposa también entendiese qué era lo que estaba cantando. Y este canto fue el primero que nosotros entonamos en aquel edificio de Pixar juntos, y empezamos a aprender los instrumentos, y por eso trajimos este canto a esta nueva generación de Jesús, para que también puedan aprender algo nuevo y traérselo a nuestro Señor. Vamos a entonar esta hermosa alabanza, Espíritu de Dios. Todavía para ti.
Aleluya, gloria sea al Señor. ¿Por qué no le da un aplauso fuerte al que vive y vive para siempre? Y antes de que se sienten, voy a hacer algo que el Señor estaba poniendo en mi corazón. Voy a pedirle a Sara Lee que deje su banda, que tenga la batería, que pasen aquí al frente conmigo. Yo no sé si sepan la importancia que es estar en un grupo de adoradores. Y es súper importante para nosotros como pastores, cada vez que un miembro se agrega al grupo de alabanza, orar por ellos. Amén. Queremos que Dios sea usando sus vidas, que ninguno tome en poco la juventud que ustedes tienen, que ninguno pueda decirles a ustedes: estás muy chiquito para aprender. Que nadie pueda tomar en poco esa juventud. Yo quiero que Dios les unja con su presencia, que el Espíritu de Dios se pose en ustedes para que sean ese grupo de adoradores el día de mañana. Y le voy a pedir, porque qué hermosa coincidencia, que aunque en el cristianismo no hay coincidencias, dos pequeñas y sus dos madres están aquí con nosotros en el grupo de alabanza. Le voy a pedir a la madre que pase al lado de Sharali y a su madre que pase del lado de Perla, y que ambas extiendan su mano sobre ellas y supliquen al Señor por esa doble bendición para la vida de sus hijas. Para mí es un momento muy importante, porque yo no sé si ustedes sabían, Sharali estaba pasando por una situación muy fuerte. Incluso tuvo que ir hasta el psiquiatra. Pero hoy por hoy damos gracias al Señor que está libre. Amén. Que es una niña libre. Amén. Que es una niña que ha sido Aleluya. separada para adorar al que Señor. vive y vive para Guárdala, siempre. Padre, protégela. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con Amén. el Señor? Esta pequeñita también, Perla, llegó con su madre aquí sin saber tocar ningún instrumento y dijo: mami, yo quiero aprender a tocar la batería. Y eso es lo que pide el Señor. El Señor te pone tanto el querer como el hacer. Y yo les voy a pedir a toda la congregación Amén. que extiendan sus manos hacia estas jóvenes. Y voy a pedirles a sus madres que oren junto con sus hijas, y yo voy a poner sus manos sobre ellas, ungiendo sus vidas como un símbolo de separación de sus vidas Amén. del mundo Sí, Señor. para el servicio a Cristo. Amén. Padre, venimos delante de tu presencia, oh Señor. Yo especialmente, Señor, contento, lleno de gozo, Señor, porque esta joven, oh Padre Celestial, ha sido libre, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús, de cualquier atadura, Señor, del enemigo. Padre, el enemigo no tiene ni parte ni suerte en su vida, Señor. Hoy la consagramos, Señor, delante de ti, Señor. Unge su vida, Señor Sea Jesús. derramado sobre ella, Señor. Unge todo su ser. Entra, Señor, en su corazón, en su mente, Señor, en sus acciones, oh Padre, y que ella pueda, Señor, vivir una vida santa, pura para ti, oh Señor Jesucristo. Al igual que Perla, Señor, yo te pido, Señor, que unjas su vida, Señor Jesús, que unjas, Señor, su ser. Entra a su corazón, Señor, a su mente, Señor, y hazle, Señor, esa mujer virtuosa que tú esperas que sea un día, Padre Celestial. Mira, Señor, la vida de su madre, Señor, de Jessica, Señor, fortalece su vida, Señor. Padre, muéstrale, Señor, que lo que ella está haciendo con su familia, Señor, Oh, sí, Señor. ha empezado a traer frutos, oh Padre Celestial. Que todo lo que ella está haciendo, Señor, tiene un propósito, Padre. Fortalece su vida, fortalece su ser, Señor. Yo pongo esta familia, Señor, de mi hermana Jessica Santiago, Señor, en tus manos preciosas. A toda su familia, Señor, a John, a Efraín, Señor, los ungimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, oh Padre Celestial, y los entregamos en tus manos preciosas, oh Padre, al igual, Señor, que la vida de Paulina, oh Padre Celestial. Mira, Señor, ambas han decidido, Señor,
Sí, Señor. dar un paso de fe para servirte, y ambas han sido atacadas, Señor, en su estado de salud. Pero hay poder en tu sangre preciosa, oh Padre Celestial. Tu palabra dice, Señor, que en la cruz tú llevaste todas nuestras enfermedades, Padre, y nosotros lo creemos por fe, Señor. Hoy, Señor, estas enfermedades, esas situaciones de nuestra vida, Señor, las presentamos delante de ti, Señor, y las entregamos. Y te decimos, Señor, no queremos saber nada de esas enfermedades. No queremos saber nada, Señor, de esas situaciones. Las entregamos delante de ti, Señor. Unge sus vidas. Dales fuerzas como el águila, para que ellas puedan, Señor, seguir avanzando y puedan seguir instruyendo a sus familias completas, Padre, en el camino de la fe. Por Cristo Jesús te lo pedimos, oh Padre. Amén, Señor. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Denle un aplauso fuerte a nuestro Señor. Aleluya. Claro que sí. Pueden tomar sus lugares. Muchachos, muchachas. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Yo estoy gozoso. Yo estoy gozoso y estaba nervioso por las jovencitas. Nomás que no se los quise decir al principio. Quiere tocar la batería, está pequeñita también. Dice, ya me toca a mí tocar. Le digo, no, vete a sentar allá. Llegó en la mañana, fuimos los primeros en llegar aquí, y mientras yo me ponía a afinar la guitarra, fue a sentarse esta pequeñita May, fue a sentarse allá a la batería, y la escuché que dijo, ¿cómo le hace Ángel? Y agarra los palos y empieza, pum, pum, pum. Le digo, Daniela, mira, la nueva baterista. Gloria sea al Señor. Dice la palabra del Señor, dejad venid a los niños a mí, no los impidáis, dice su palabra, dice, porque de los tales es el reino de los cielos. Y es hermoso cuando vemos a un niño, a un joven, a un adolescente querer empezar a hacerle útil al Señor, querer servirle al Señor, porque ese es un servicio. Y empezar tan joven, a veces mucha gente les dice, tú estás muy joven, tú no puedes hacerlo. Por eso les decía yo esa escritura que está en la palabra del Señor: ninguno tome en poco tu juventud. Al contrario, la palabra de Dios dice, dame, hijo mío, hoy tu corazón. Amén. Antes de que lleguen los días malos, es decir, antes de que llegue la vejez, y no haya contentamiento en tu vida, dice la palabra. Así es que oremos por estos nuevos integrantes, y oremos porque Dios levante más personas que quieran estar, no en un grupo, porque no es una agrupación las que estamos levantando grupos de adoradores que quieran adorar al Señor. Dice la Escritura, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así es que oremos. Si tú tienes hijos que todavía no están aquí al frente, ora por ellos, porque el Señor tiene planes para sus vidas, ¿verdad, Emily? ¿Verdad que sí? Emily va a cantar ahí. Aleluya. Emily quiere estar allá en el audio, le gusta mucho la tecnología a ella, Sí. y va a estar ahí metida en el audio, primeramente Dios. Bienvenidos a la casa del Señor, una vez más, Dios les bendiga. Vamos a comenzar en esta hermosa mañana con el alimento espiritual, pero antes de ello, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que Él sea sellando mis labios y se me sea guiando, para que no les dé yo palabra mía o teoría mía, sino que sea palabra de nuestro Señor. Amén. Padre, venimos delante de ti, oh Señor, a suplicarte, oh Padre Celestial, que seas tú ungiendo mis labios, oh Padre, con el carbón encendido de tu unción, para que pueda yo, Señor, transmitir ese mensaje que tú ya has preparado, Señor, para tu pueblo. Prepara nuestros corazones, sensibilízalos, Padre. Y si hay alguien, Señor, que en esta mañana, Padre, aún no te conoce, Señor, sé tú preparando su corazón, para que él pueda entender
o ella pueda entender este mensaje que tú traes en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, Señor, amén y amén. La semana pasada estuvimos hablando de un tema muy importante en la vida cristiana, la resurrección de Jesús. Pero hay muchas incógnitas y mucha gente se ha preguntado y me ha preguntado, ¿qué sucedió después de la resurrección? Hay gente que solamente se ha quedado con la resurrección y no saben qué pasó después de la resurrección. ¿Qué sucedió de la resurrección? Hoy nos vamos a sumergir en la palabra de nuestro Señor, en varias escrituras que nos darán la respuesta a esta clase de preguntas. Para aquellos que les gusta anotar, saquen su libretita de apuntes, o su teléfono también tienen una para anotar sus apuntes, y anoten las citas, aunque no las lean todas ahorita. Anoten las citas para que cuando estén en casa tengan un tiempo, mediten en esta palabra. ¿Qué sucedió después de la resurrección? Primero vamos a ver que Jesús fue crucificado y que al tercer día resucitó tal como Él dijo que iba a suceder. Veamos qué dice Lucas 9:22. Lucas 9:22 dice, Jesús dice, el Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles, les dijo. Será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. También en Mateo 20:19 dice que Jesús les dice, luego lo entregarán a los romanos para que se burlen de él, lo azoten con un látigo y lo crucifiquen, pero al tercer día se levantará de los muertos. Aleluya. Según el calendario judío, el sábado 17 de Nisan, ellos manejaban un calendario distinto al nuestro. Según el sábado 17 de Nisan, que era entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde, se cumplían los 3 días y las 3 noches, que sería el tercer día del Festival de los Panes sin levadura, entre las 3 y 6 p.m. del sábado. Se cumplieron los 3 días y las 3 noches en los que Jesucristo estuvo en el corazón de la tierra. Por lo que Jesús resucitó al final del sábado y al principio del domingo antes de amanecer, según los estudiosos. Y esto no es una regla que tenga que ser así. Según los estudiosos, dicen que Jesucristo resucitó casi terminando el sábado y amaneciendo el día domingo. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que resucitó. Amén. Mateo 12:40 dice, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Aleluya. Jesucristo no tuvo que esperar a que la piedra fuera movida para que Él pudiera salir de la tumba. Más bien la piedra fue movida para que la gente pudiera entrar a la tumba y pudiera atestiguar que ya había resucitado. Porque Jesús tenía el poder de hacer lo que Él quería. Él atravesaba las paredes. Entonces más bien la piedra fue quitada, no para que Jesús saliera, Él ya había resucitado. La piedra fue quitada para que miraran que su cuerpo ya no estaba ahí. Jesús, con su cuerpo resucitado, podía atravesar esas paredes, incluso esa piedra tan pesada. Pero bueno, esa piedra fue quitada por esas razones. Una especie de
transportación. Dicen los científicos qué es lo que hace un hombre o una persona cuando atraviesa un objeto, pero ellos nunca se lo van a poder explicar, porque eso es algo que solamente puede ser discernido a través del Espíritu. Siguiendo con el calendario, según judío, el domingo, que ya era el día domingo 18 de Nisan, en la noche, el día que era el día del festival de los panes sin levadura, tomando en consideración que se define como un día judío. Estoy tratando de parafrasear aquí para poderles explicar. La puesta del sol, de puesta a puesta del sol, cuando se menciona el amanecer de un día judío, se refiere a su inicio del día judío y después de la puesta del sol, es decir, a la noche del mismo día. Era algo un poquito complicado de entender ese calendario, pero era el día sábado en la noche. El amanecer del día judío en este caso no significa que fuera al salir el sol por la mañana, como estamos acostumbrados hoy en día en nuestra cultura. La costumbre judía le llamaba al anochecer del sábado el amanecer de un nuevo día, es decir, en la madrugada. Le llamaban un anochecer. El domingo o el primer día de la semana. Los traductores de la Biblia, Dios habla hoy, reflejan este momento. Vamos a ver qué dice Mateo 28:1, en la versión Dios habla hoy. Dice: pasado el sábado, cuando al anochecer empezaba el primer día de la semana, es decir, que era el domingo muy de mañana, dice, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Las mujeres probablemente fueron a hacer un reconocimiento para ver si alguien podía mover la piedra para que pudieran ungir el cuerpo de Jesús. Pero en esta parte no mencionan si aquellas mujeres traían esas especies para ungirla, porque además hubo un terremoto que en el siguiente versículo debió detenerles de llegar hasta la tumba, y probablemente, según los estudiosos, se regresaron a sus casas. Dice así la palabra de nuestro Señor en el libro de Mateo 28, 2 al 4, en la nueva tradición viviente. Dice: de repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de medio cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Eso está en Mateo 28, 2 al 4. No sé cómo lo diga la versión Reina Valera, pero yo lo leí en la nueva traducción viviente. Después de este evento, no se vuelve a mencionar acerca de los guardias que custodiaban la tumba. Así que después de que se levantaron de su desmayo, fueron con los sacerdotes y con los ancianos, quienes les dieron un soborno. ¿Sí saben qué es un soborno, verdad? Les dieron como que dinero a cambio de su silencio. Ese es un soborno. En México le llaman mucho así un soborno o mordida, por callarles. Dice que se les dio dinero, un soborno, para que mintieran acerca de lo ocurrido en esta noche. Vamos a ver qué dice Mateo 28, 11 al 15. También en la nueva traducción viviente. Me gustó esta traducción ahora, siempre me gusta mucho la nueva versión de la Reina Valera, pero esta está un poquito más explícita. Y me llama la atención que dice aquí el informe de los guardias.
Dice, mientras las mujeres estaban en camino, es decir, estamos hablando de las dos mujeres que iban al sepulcro, dice, algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Les dijeron, ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Si llegan a oídos del gobernador, nosotros les respaldaremos. Así no se meterán en problemas. Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que les habían ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta hoy en día, que el cuerpo fue robado. Domingo 18 de Nisan. Al amanecer era el festival de la primera cosecha. Lo estoy explicando así para que encontremos la relación. Al amanecer las mujeres regresaron al sepulcro, ya que los discípulos seguían escondidos después de la crucifixión de Jesucristo. El primer día de la semana, muy temprano, en cuanto salió el sol, fueron al sepulcro y unas a otras se decían, ¿quién nos quitará la piedra para entrar al sepulcro? Pero al llegar, vieron que la piedra ya había sido removida. Esto lo encontramos en Marcos 16, 2 al 4. Las mujeres, después de ver la tumba vacía, fueron a avisarle a Pedro y a Juan acerca de la tumba, y todos regresaron, la examinaron, y los discípulos regresaron a sus casas, así como dice Juan 21 al 10. No lo vamos a leer para no extendernos tanto, pero lo pueden leer en casa, Juan 21 al 10. Aquí vemos cómo los apóstoles están, hasta este punto, todavía no habían comprendido las escrituras acerca de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Pero María Magdalena se quedó llorando junto al sepulcro, tal vez para saber dónde se encontraba el cuerpo de Jesús. Y primero dice la escritura que vio a dos ángeles, lo que descarta la posibilidad del robo del cuerpo, ya que la presencia de los ángeles demuestra que Dios era la razón por la que el cuerpo de Jesús ya no estaba en esa tumba. Dice así Juan 20:12. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Uno estaba a la cabecera y otro a los pies. Esta es la evidencia de que el cuerpo de Jesús no había sido robado. Después de este gran resumen que ya hicimos desde la crucifixión, de la puesta del cuerpo en el centro de la tierra, ahora vamos a ver cuáles fueron los eventos que se desataron después de la resurrección. Después de este gran resumen, hay un orden de acontecimientos que sucedieron después de esta resurrección. Durante los 40 días entre la resurrección y la ascensión, se hallan asentadas las 10 ocasiones en que el Señor se les apareció a sus seguidores. La primera de las 5 que vamos a mencionar fue en el mismo día de su resurrección. Es un tema muy, muy interesante, porque de las 10 ocasiones que fue en una etapa de 40 días, pero en esa etapa de 40 días, 5 de las ocasiones de las 10 que se apareció fueron en el mismo día. La primera, y esta la vamos a leer en Juan 20, 15 al 17. Esta sí la voy a leer en la Reina Valera. Dice: Jesús les dijo: mujer, ¿por qué lloras?
¿a quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús se reveló ante nosotros el domingo, dando cumplimiento con su resurrección al tercer día, al tercer festival del Señor, el festival de la primera cosecha. Es decir, que Jesucristo fue, con su resurrección, el primer fruto de la vida eterna, de la resurrección de muchos. Jesús es la primera cosecha que está representada con Jesucristo. Por eso Jesús le pidió a María que no lo tocara, porque debía ser presentado al Padre como el primer fruto aceptable ante Dios. Él todavía no había subido. La segunda ocasión que se apareció está en Mateo 28, 8 al 10. Ese día, pero ya más tarde, en el mismo día, al atardecer, Jesús se le aparece a los discípulos y les muestra las heridas en sus manos y su costado. Veamos qué dice Mateo 28, 8 al 10. Dice: entonces, ella, saliendo del sepulcro, una vez más se refiere a estas dos mujeres que habían ido al principio, con temor y con gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me vean. La tercera ocasión está en Lucas 24, 34. Esta la voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice: los que estaban allí les dijeron: Jesús resucitó, se le apareció a Pedro. En la cuarta ocasión que se apareció está en Lucas 24, 35 al 37. Dice: luego los dos de Emaús le encontraron como Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino, y como lo habían reconocido cuando partió el pan. Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció a pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Pero todos se quedaron asustados y temerosos, pensaban que veían un fantasma. Esta fue la cuarta ocasión. Y ya en el verso 39 dice: Jesús les dijo: tóquenme y asegúrense que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo. Esto es una versión que es la nueva traducción viviente. Lo especifica un poquito más que la Reina Valera. La Reina Valera no tiene esta explicación. La quinta, que fue la última ocasión que se apareció en ese mismo día, la encontramos en Marcos 16, 14. También lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice: incluso más tarde se apareció a los 11 discípulos mientras comían juntos. Los reprendió por su obstinada incredulidad, porque se habían negado a creer que los que lo habían visto después que resucitó. Algunos manuscritos antiguos incluyen diciendo que ellos se disculparon diciendo:
esta época en desorden e incredulidad está bajo Satanás, que no permite que la verdad y el poder de Dios consisten a los espíritus malignos o impuros. Por consiguiente, revela tu justicia ahora. Ellos le decían. Esto es lo que ellos le dijeron a Cristo y Cristo les respondió. El periodo de años del poder de Satanás se ha cumplido, pero pronto otras cosas terribles ocurrirán. Y yo fui entregado a la muerte para beneficio de los que han pecado, a fin de que puedan volver a la verdad y no pequen más, así puedan heredar la gloria celestial que es espiritual, incorruptible y justa. Una semana después, para ser exacto con la escritura, dice que a los 8 días después se les aparece a sus discípulos una vez más, pero ya estando con ellos Tomás. ¿Se acuerdan que en la primera ocasión Tomás no estaba con ellos y ellos le contaron a Tomás? Y Tomás fue incrédulo y dijo: hasta que no vea las heridas en sus manos y la llaga en su costado y ponga mi mano, no voy a creer. ¿Se acuerdan? Bueno, 8 días después se les aparece. Veamos qué dice Juan 20:26. Dice: 8 días después los discípulos estaban juntos de nuevo y esta vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. La séptima ocasión la encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 21. Dice: más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Dice: varios de los discípulos se encontraban allí: Simón, Pedro, Tomás, al que apodaban el Camelo, Natanael de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Es decir, Juan, que era el discípulo amado, le dice a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, es decir, andaba hasta sin camisa, pescando. Dice que se puso la túnica de nuevo, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaba solo a unos 90 metros de la playa. Dice: cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes, dice la escritura. Y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres?
Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se les apareció a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Vean cómo va cambiando la pregunta el Señor. Dice: ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo entonces: alimenta mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven, podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con el que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo: sígueme. Verso 20 dice: Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaban el discípulo a quien Jesús amaba, es decir, Juan, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle: Señor, ¿quién va a traicionarte? 21 dice: Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con él? Refiriéndose a Judas. Jesús contestó, refiriéndose a Juan, perdón. Jesús contestó: si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Hay quienes dicen que esta profecía se cumplió porque Jesús estaba diciéndole que si él quería que Juan estuviera hasta que él viniese, eso era asunto de Jesús. Pero dicen que se cumplió esta profecía cuando le fue revelado a Juan el libro de Apocalipsis, porque él vio la venida de Jesús. Y dicen, muchos de los estudiosos dicen que esta profecía se cumplió, que Juan prácticamente es como si se hubiese quedado hasta que Jesús regresó por su iglesia, porque él miró los cielos abiertos. Dice: este discípulo es el que da testimonio de todos estos sucesos y lo han registrado en este libro, y sabemos que su relato es fiel. Si Jesús también hizo muchas otras cosas, si todas se pusieran por escrito, supongo que en el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. Imagínense qué tantas cosas hizo Jesús aquí, y que muchas cosas que ha hecho que ni siquiera las sabemos nosotros. La octava vez, cuando se les aparece a los apóstoles y a más de 500 hermanos. Mateo 28, 16 al 20. Y este es el título que habla de la gran comisión. Dice: entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí quiero hacer una pausa. Hay algunas doctrinas que enseñan que el bautismo
Está mal cuando se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay algunas doctrinas que dicen que solamente tiene que ser en el nombre de Jesucristo. La Sagrada Escritura no lo dice así. Por eso es importante que cuando ustedes escuchen una cita bíblica, anótenla para que verifiquen de lo que se está hablando, porque hay muchos engañadores por ahí. La palabra de Dios dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Muchas veces nos dejamos creer por lo que la gente habla. Decimos: no, pero es muy cristiano. No te confíes, vea la palabra. ¿Qué dice la palabra? Amén. Dice el verso 20: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y Él sigue estando con nosotros y va a seguir estando hasta que Él venga por su iglesia. La 9ª ocasión, cuando se le apareció a Jacobo, el medio hermano de Jesús. Eso está en 1 Corintios 15:7. Dice: luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. La 10ª. Esta es la última aparición que se registra del Señor y su ascensión desde el monte de los Olivos. Esto lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 1, versos 3 al 11. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y no que su cuerpo había sido robado, como decían muchos, y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautiza con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Aleluya. Y aquí viene la ascensión de Jesús. En el verso 6 dice: así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Le preguntaron. Él les contestó: solo el Padre tiene autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Por aquellos que se agarran a calcular y decir: oh, el Señor va a llegar en tal fecha. ¿Se acuerdan allá en el 2012? Que decía uno que se autonombraba Jesús, el profeta, que muchos lo siguieron, muchos creyeron que era realmente el profeta y vendieron sus casas y vendieron todo, y fue de gran pérdida para esas personas por no ir a la Escritura, por dejarse llevar por lo que la gente les dice. En el 7, no, el 8, dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y seréis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue elevado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos.
hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera que lo vieron irse. Aleluya. ¿Cuántos esperan ese momento? ¿De verdad lo estás esperando? ¿Y de verdad estás listo? ¿Qué pasaría si hoy fuese esa venida del Señor? Yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿te irías con el Señor? ¿Estamos listos para irnos? Porque el estar aquí en la casa del Señor no es más que la preparación previa a nuestro encuentro con el Señor. Nos estamos preparando para vivir una vida por la eternidad. Y hay quienes solamente queremos asistir a la iglesia los días domingos. Digo, no, nomás un domingo. Hagan las cuentas cuánto tiempo le estamos dedicando al Señor. Póngale que sean 2 horas el domingo. ¿Cuántos domingos tiene el año? 52. Por 2, 108 horas al año. ¿Es mucho? Es nada. ¿Cuántas horas nos dan, Señor? 24 horas al día, multiplícalas por 7, por los 365 días del año. No le estamos dando ni el diezmo de nuestro tiempo. Ni el diezmo le estamos dando. Pero bueno, eso va a ser otro tema de predicación. Gracias a todo lo que Jesús hizo, hoy en día, cuando un cristiano muere, solo experimenta un cambio de ambiente. Su alma y espíritu, que conforman la verdadera persona, se van inmediatamente al cielo para estar en la presencia del Señor. Eso es el espíritu, ese es el alma. El cuerpo va a la tumba para después ser transformado. ¿Cuándo? En el arrebatamiento, ¿verdad? Cuando venga Cristo en las nubes. Dice que los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero, dice, y los que hayamos quedado seremos, dice, transformados junto con ellos, es decir, con los que resucitaron. Dice, y juntamente seremos transformados y estaremos por la eternidad con nuestro Padre Celestial. Así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivimos en este cuerpo no estamos en el hogar celestial con el Señor, y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor, dijo Pablo allá en 2 de Corintios 5, 6 al 8. La creencia central del cristiano es Jesús y el trabajo de salvación de la cruz que culminó con la resurrección, como nos los explicó el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios, la cual vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de ello? Dice 1 Corintios 15, 14 al 16, dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil, y la fe de ustedes también es inútil. Aquí estaríamos perdiendo nuestro tiempo. Si Jesucristo no hubiera resucitado, aquí estaríamos perdiendo nuestro tiempo. Estaríamos mejor, a lo mejor, viendo un partido de fútbol o qué sé yo, asando una carne con nuestros amigos, ¿verdad? Pero hay un propósito de que tú y yo estemos aquí. Dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil, y la fe de ustedes también es inútil. Y no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Es decir, si Cristo no hubiese resucitado, entonces ¿quién nos ha salvado del pecado? Si todos decimos que ya hemos sido salvos, liberados del pecado, es porque hubo quien pagó por eso. Murió en la cruz del Calvario, fue puesto en la tumba, pero fue resucitado, y hoy está a la diestra de nuestro Dios Padre. Amén. Hebreos 9:12 dice,
con su propia sangre entró en el lugar santísimo una sola vez. ¿Te acuerdan que antes se tenía que hacer un sacrificio? Que solamente el sacerdote podía hacerlo. Con la sangre de un cordero perfecto, que no tenía mutilaciones. Bueno, esto lo hizo Jesucristo, dice, con su propia sangre entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Aleluya. Yo no sé tú, mi hermano, mi hermana, pero a mí me llena de gozo pensar en que va a llegar el día que ya no nos vamos a tener que quejar de nuestra salud, que va a llegar el día en que ya no nos vamos a tener que quejar de nuestros dolores de espalda, de nuestros años que nos vuelven más achacosos cada día. Ya no nos vamos a tener que preocupar de ir al oculista para sacarse lentes, porque yo me acabo de ir a sacar lentes, porque estos que tengo ya nomás no me dan. Pero va a llegar ese momento en que ya no vamos a tener que hacer nada de eso. No, dice la palabra de Dios que allá no habrá ni llanto, ni tristeza, ni más dolor. Aleluya. ¿No te gozas, mi hermano? Deberías de estar saltando de alegría, porque Cristo vive y vive para siempre. Todos estos hechos sucedieron después de que Jesucristo resucitó. Pero no es todo. Va a llegar de este domingo al siguiente. Vamos a tener una predicación, porque el próximo domingo vamos a tener la predicación en la otra iglesia. A las 10 de la mañana vamos a hacer un bilingüe, vamos a estar de aquel lado. A las 10 de la mañana vamos a comenzar, antes de que se me vaya el anuncio. Pero el domingo que le sigue, ¿quién me dice qué es el domingo que le sigue? A ver, de los que estamos aquí, incluyendo pastores. ¿Qué día se celebra después de este domingo? ¿Es el día 23, me parece? Hagan las cuentas de los días que estamos contando ahí. Bueno, te los voy a decir. Es el bautismo del Espíritu Santo allá en el Pentecostés. Vamos a tener una gran celebración ese día aquí, porque yo estoy orando para que el Señor nos dé un avivamiento espiritual en esta congregación. Todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, estoy seguro que tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, el sello que nos asegura nuestra entrada al cielo. Pero hay una gran diferencia entre tener la marca, el sello del Espíritu Santo, y tener la llenura del Espíritu Santo. Hay una gran diferencia. Y yo les voy a hacer un reto a todos los que quieran tener esa comunión con el Señor. Busquen esa llenura del Espíritu Santo, pídanselo al Señor. Ha llegado el tiempo en que el Señor quiere que haya un avivamiento en su iglesia, pero tiene que comenzar por nosotros. Cada uno tenemos que buscar esa llenura del Espíritu Santo. Pidámosle al Señor que así como se le manifestó, ¿se acuerdan cuando les dijo a sus discípulos, me voy a ir? Dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántas cosas, cuántos milagros hizo Jesús? Todo eso lo puedes hacer tú y lo puedo hacer yo, pero no con nuestras fuerzas, sino con el bautismo del Espíritu Santo. Y tenemos que buscar esa llenura del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo, se los voy a poner como este ejemplo y aquí con esto ya termino. Es como tener un vaso vacío y lo llenas de agua. Está lleno, ¿verdad? Como el Salmo 23 dice, mi copa está rebosando. Pero ¿qué pasa? En el transcurso de la semana tú tienes que beber de esa agua, ¿verdad? Porque si no te secarías. Vas bebiéndolo y cuando te das cuenta ya se está vaciando. Si no vienes a la fuente de agua viva que es Cristo Jesús y vuelves a llenar ese vaso, te vas a secar, mi hermano. Te vas a perder. Y la palabra de Dios dice que no entristezcamos al Espíritu de Dios. Tenemos que avivarlo con nuestra oración, con nuestra dedicación. Busquemos en el día a día esa llenura del Espíritu Santo. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor.
porque ciertamente nos has hablado en nuestras vidas, Señor. Ciertamente, Señor, estás, Señor, pidiendo santidad a tu pueblo. Estás pidiendo, Señor, que nos movamos de nuestro confort y vengamos, Señor, a ese avivamiento espiritual. Padre, despierta a tu pueblo. Ayúdanos a enfocarnos, Señor, en las cosas de arriba, Señor. Esto que está aquí en esta tierra, Señor, es temporal. Todo lo que está aquí es temporal. Ciertamente tú quieres que disfrutemos lo que tenemos aquí, Señor. Pero tú quieres aún más, Señor, que nos enfoquemos en las cosas que nunca vamos a perder, en las cosas que serán para la eternidad. Pero solamente lo podremos disfrutar, Señor, si nos mantenemos en santidad. Tu palabra está escrito y dice, Señor, que aquel que venciere le será dada la corona de la vida. Y yo lo creo, Padre. Padre, ayúdame a meditar en tu palabra, de cuántas cosas están pasando alrededor de este mundo, Señor. Y muchas veces nos quita la paz cuando nos debiera traer gozo, porque son principios de dolores. Eso ya está escrito, que todo esto tiene que acontecer antes de que tú vengas. Padre, prepara a tu pueblo, prepáranos a nosotros, Señor. Yo quiero estar listo para cuando tú vengas. Yo quiero, Señor, pasar mi eternidad contigo, Señor. Si hoy fuese ese día, Señor, quisiera presentarme, Señor, como ese obrero que no tiene de nada de qué avergonzarse, Señor. Pero si aún no lo logro, Padre, perdóname, Señor, y límpiame. Permíteme presentarme, Señor, en esa santidad, porque tú eres santo, Señor. Ayúdame a vivir, Señor, esa vida cristiana, Señor, aun cuando nadie me mira, Señor. Quita de mi vida, Señor, el utilizar el disfraz cristiano, Señor, que a veces se utiliza los días domingos solamente, Señor. Y ayúdame a vivirlo, Señor, esa vida, Señor, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los días que me resten de esta vida, Señor, hasta que tú me llames a tu presencia o vengas por tu pueblo, Padre. Yo te alabo y te bendigo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén y amén. ¿Por qué no te pones de pie, mi hermano? Y vamos a terminar con esta hermosa alabanza y así seremos despedidos.
Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque no es por nosotros que nosotros estamos aquí, es por tu grande amor, por tu grande poder, Señor. Es por tu misericordia, Señor, que se derrama en nuestras vidas cada día, oh Señor Jesús. Padre, ayúdanos a vivir, Señor, tu palabra, Señor, aplicarla a nuestra vida, Señor, a que cada mensaje que tú nos traes a nuestras vidas, Señor, analicemos cómo estamos viviendo nuestra vida, Padre. Ayúdanos, oh Padre Celestial. Esta vida, Señor, es un poco difícil, Señor, pero aún más si la vivimos separados de ti, Señor. Ayúdanos a vivir cerca de ti, Señor, para tener esa protección, como dice el Salmo 91, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Padre, llévanos a nuestros hogares bajo tu cuidado y protección, y permanece en nuestras vidas todos los días que tú nos permitas de vida en esta tierra. Por Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Saludémonos los unos a los otros. Estamos Couple announcements this ¿Tiene algunos morning. anuncios? First of all, we are going to actually again have the service next door at 10 a.m. It's a different time. Bueno, vamos a tener nuestro servicio la próxima semana a las 10 de la mañana. El próximo domingo a las 10.